¿Ilia Topuria tiene la mejor racha de victorias en la historia de la UFC? Esta duda nació ya que viene de un knockout fulminante a un campeón dominante de la división del peso pluma como Alexander Volkanovski. Luego un knockout único a una leyenda del peso pluma que hasta ese momento había sido innoqueable como Max Holloway. Y ahora sube de división y apaga de manera brutal a un peligroso ex campeón como Charles Oliveira. Es obvio que es una de las mejores rachas de victorias en combates por el título de la UFC, pero aquí estamos para ver si en verdad es la mejor de todos los tiempos en la historia de la UFC. Así que para saber eso debemos dar contexto a cada victoria de Ilia y comencemos con la pelea con Alexander Volkanovski, que tenía como puntos positivos que enfrentaba a un campeón dominante de la división, con 5 defensas al título, cada una mejor que la anterior. Estaba llegando a ser considerado el GOAT de la división del peso pluma y estaba invicto en la división con un 15-0 en las 145 libras, tanto dentro como fuera de la UFC. Sin embargo, como punto negativo, si bien hizo una gran pelea con Islam Makhachev en el primer combate, en la revancha en short notice sería noqueado brutalmente, y el tiempo entre el knockout con Islam y la pelea con Topuria solo fue de 17 semanas, menos de 4 meses, y considerando que en ese tiempo Volkanovski tenía que recuperarse del knockout, de la conmoción cerebral, también hacer un campamento y un corte de peso a una división menor a la que había competido últimamente, era una situación que condicionaba sí o sí al australiano. Al final en el combate vimos un match igualado hasta el knockout final de Topuria que fue muy técnico. Ahora si hablamos de Max Holloway, su última presentación en un combate por el título fue contra Alexander Volkanovski en la trilogía, en donde el hawaiano recibió una paliza. Sin embargo, esa pelea no bajó su nivel, sino que por el contrario evolucionó de cierta forma y nos dio performances buenísimas, como el señor peleón con Arnold Allen, el brutal knockout al Korean Zombie y el dominio a Justin Gaethje, que en ese momento era el contendiente junto a Arman Tsarukyan que más sonaba para enfrentar a Islam Makhachev. Pero como dije, Max lo dominó sin problemas y lo acabó con ese knockout épico. Así que podríamos decir que Ilia enfrentó a una versión de Max Holloway más madura y que mostraba que su nivel élite aún seguía manteniéndose. Como punto en contra, hay gente que menciona que el cambio de división de ligero a pluma le afectó a Holloway, pero discrepo con esto porque Max tuvo más de medio año para prepararse para este combate. Incluso era lo que planeaba, ya que recordemos que después de noquear a Gaethje retó a Topuria. Así que me parece absurdo ponerle peros a la gran performance que luego hizo Ilia Topuria contra Holloway, noqueándolo en el tercer asalto. Por último, en el knockout a Oliveira, sabemos del historial del brasileño en la división, que llegó a acumular 11 victorias consecutivas antes de caer con Islam. Después acabaría por knockout a un Beneil Dariush enrachado. Perdería frente a Arman Tsarukyan en un combate donde propuso varios momentos de peligro, y finalmente vencería en una dominante victoria ante Michael Chandler. Así que, si bien no estaba en su mejor momento, Oliveira aún proponía un nivel élite, de contendiente al título. La excusa que pone la gente con Charles Oliveira es que había perdido últimamente con Arman Tsarukyan. Y sí, pero no fue una paliza ni mucho menos, y puso en peligro en varios momentos al armenio. Otros mencionan la edad, y si bien Oliveira tiene 35 años, ya vimos con Alexander Volkanovski que incluso puedes tener 36 años y vencer a un joven con hambre de gloria como Diego López. Así que esas excusas son rebuscadas a mi parecer y no le quitan valor a lo que hizo Ilia Topuria en el UFC 317. Ahora con esto en mente, compararemos la racha de Ilia Topuria con varios campeones históricos. Pero eso sí, debo de remarcar que contaremos sus 3 primeras peleas por el título de la UFC, no sus mejores peleas porque si no, no tendría sentido la comparativa. Y he escogido a los peleadores que tienen las 3 mejores peleas por el título de la UFC y buscando y clasificando, me parecen que las rachas de Stipe Miocic, Jon Jones y Max Holloway en sus 3 primeras peleas de campeonato son las más destacables y comencemos con Stipe, quien ganó el título noqueando al entonces campeón Fabricio Werdum, un histórico de la división.
Después noquea a un histórico veterano enrachado como Alistair Overeem. Y finalmente noquea a un ex campeón de la compañía como Junior Dos Santos. Con Jon Jones tenemos que le ganó a Shogun Rua por nocaut en el tercer asalto, un Shogun Rua que también es leyenda de Pride FC. Luego vence a otra leyenda de Pride y ex campeón de la UFC como Quinton Jackson por sumisión en el cuarto asalto. Y finalmente en su segunda defensa somete a otro ex campeón de UFC como Lyoto Machida. Finalmente con Holloway gana el cinturón interino frente al ex campeón del peso ligero Anthony Pettis, y luego unifica el título noqueando a José Aldo en Brasil para meses después otra vez noquear a Aldo en los Estados Unidos. Como habrán notado, ninguno de estos campeones compitió en otra categoría, todos compitieron por cinturones en su misma división, así que hace que lo de Ilia Topuria sea más complicado, porque literalmente Ilia gana el cinturón, luego lo defiende y luego sube a otra división por el título de esa categoría. Hizo literalmente un speedrun, es algo único, es algo que muy pocas veces se ve, y en campeones simultáneos es muy difícil ver esto, pero comparémoslo por ejemplo con DC y Conor McGregor. Daniel Cormier por ejemplo gana el cinturón del peso pesado a Stipe Miocic por nocaut en el primer asalto. Antes de eso tuvo una defensa sólida contra Volkan Ozdemir, pero antes sufrió un duro knockout contra Jon Jones que terminó siendo un no contest. Así que eso ya hace que la racha de Ilia sea superior al menos por nombres y resultados. Con Conor, sus victorias frente a Chad Mendes por el título interino y la unificación con José Aldo fueron consecutivas, pero luego tuvo sus dos combates con Nate Diaz en welter, antes de volver a competir por el título del peso ligero contra Eddie Álvarez en una gran performance. Sin embargo, si lo comparamos con Ilia Topuria, la verdad es que al final no hay mucha comparativa, porque sí, Conor tiene dos victorias titulares, pero luego sube a welter y pues pierde en uno de los combates, así que en sí ya no hay racha, pero si solo nos extralimitamos a los combates titulares, nos damos cuenta de que Conor vence a un peleador que fue muy bueno y compitió en la élite como Chad Mendes, a una leyenda como José Aldo y a un campeón muy bueno como Eddie Álvarez. Pero del lado de Ilia tiene a dos de los GOATs de su división como son Volkanovski y Max Holloway, a los cuales noqueó. Y después tiene a Charles Oliveira, que al final, si nos damos cuenta, a pesar de que Eddie Álvarez fue un campeón bueno, tuvo un gran nivel en la élite de la UFC y en resumen a comienzos de los 2010 fue un campeón bien temido en otras promotoras, nos damos cuenta que dentro de la UFC Charles Oliveira hizo mucho más, algo más significativo dentro de la compañía. Así que en resumen, Charles Oliveira se podría decir que es un nombre más grande que Eddie Álvarez, que no significa que sea un nombre chico. Eddie Álvarez fue un gran peleador, pero si lo comparamos con lo conseguido en la UFC, Charles Oliveira está por encima. Así que creo que ese detalle de que haya vencido a alguien como Charles Oliveira y haya vencido a dos GOATs de la división mientras Conor McGregor venció solo a uno, hace que la racha de Ilia sea mucho mejor. Por último, si lo comparamos con algún campeón simultáneo que tuvo el mismo speedrun que Ilia, ese campeón sería Henry Cejudo, que le gana el título en una técnica competitiva y también polémica pelea a Dimitri Johnson por decisión dividida. Luego defiende su título mosca frente al entonces campeón gallo TJ Dillashaw, al cual lo noquea en poco más de 30 segundos. Pero consideremos que TJ hizo un corte de peso brutal para competir en las 125 libras, y eso, de una u otra forma, afectó seriamente su performance. Por último, Cejudo compitió por el título vacante del peso gallo contra Marlon Moraes, el entonces contendiente más duro de esa división, y a pesar de que se le complicó, al final Cejudo noqueó en el tercer asalto. Así que podemos ver que son victorias muy buenas frente a grandes peleadores, pero el hecho de que contra DJ haya sido polémico y contra TJ haya repercutido el corte de peso le quita puntos en comparativa frente a la racha de Ilia Topuria. Así que como conclusión me parece que sí, la racha de Ilia Topuria, a mi parecer, al menos por lo que dije en este video, me parece la mejor de la historia. Vence a dos GOATs de su categoría. Tal vez José Aldo esté en primer lugar o en segundo, Volkanovski en primero, en segundo, Holloway de primero, segundo, no importa. El hecho es que venció
a dos de los peleadores más legendarios de su división, como son Volkanovski y Holloway. Tal vez con Volkanovski obviamente haya ese pero tal vez de que compitió en un tiempo muy corto, en un lapso muy corto tras el knockout que recibió con Islam Makhachev, pero igualmente creo que no le quita en sí mucho mérito. Con Volkanovski es una victoria sin dudarlo donde no hay peros, no hay excusas, y con Charles Oliveira igual. Así que me parece que la racha de Ilia Topuria es la mejor de la historia, por nombres, por la manera en cómo lo hizo y obviamente por lo que representan esos peleadores al final en la historia de la compañía. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven.